Hola, soy Luz Marina Caviedes. En este espacio que se llama Profesionales en Canadá, en el día de hoy canmoca.com tiene un invitado que nos va a contar una historia muy interesante. Nuestro invitado es un arquitecto colombiano que vivió muchos años en Italia. Tiene una historia muy interesante que compartirnos y muchos consejos muy útiles. Entonces, quiero que sea él el que se presente y nos cuente un poco acerca de su vida y ya poco a poco iremos a ir desarrollando la entrevista. Entonces, eres bienvenido, Carlos Sanabria. Los micrófonos son tuyos. Buenos días a todos y gracias a ti por invitarme a tu programa, que es una obra bastante linda para darle una guía a las personas que tienen en mente venir a Canadá, también los que están ya aquí en Canadá. Bueno, soy arquitecto graduado de la Universidad Nacional, les cuento muy rápido. Casi recién graduado recibí una beca del gobierno italiano para ir a estudiar en Italia, para ir a estudiar lo que quisiera, era una beca fantástica. Luego creo que me harás preguntas sobre mis estudios en Italia, así que bueno, hice varias cosas. Pasé 10 años de mi vida en Italia, maravillosos, pero el amor de mi vida siempre fue Montreal. Mi mamá vivió aquí cuando estaba soltera, así que yo crecí con este amor por este lugar. Y bueno, hice la aplicación, me harás preguntas sobre eso también. Vine a Canadá después de un proceso de unos 3 años y bueno, estoy absolutamente feliz en Canadá. No es ni todo lo bueno ni todo lo malo. Trataremos seguramente de las personas descubran qué es vivir en Canadá. Así que bueno, mi colaboración total para esta iniciativa. Muchas gracias. Pues qué bueno, entonces estás en el sitio que amas. Eso me parece muy bien. Pero cuéntanos tú en Italia qué estudiaste, si estudiaste algo relacionado con la arquitectura y además pues queríamos saber también si aquí en Canadá, en el proceso de inmigración, seguiste algún tipo de estudios en tu área, en tu profesión. Entonces te cedo nuevamente la palabra para que nos comentes un poquito al respecto. Yo llego a Italia porque gané una beca del gobierno italiano para estudiar, para adelantar cursos de posgrado. Esa beca yo realmente la perseguí desde el primer semestre de arquitectura porque empecé a estudiar italiano, o sea, yo ya tenía eso, digamos, bastante visualizado, como dice Mariana Pajón, ¿no? Bueno, en Italia inicialmente hago un posgrado en renovación y concepción de edificios, pero mi gran sueño era estudiar restauración en Italia, porque la Sapienza es una de las mejores escuelas del mundo. Eso lo hice más adelante. Hice una especialización en restauración. Bueno, en Italia hice muchas cosas, porque es la vida del inmigrante, tiene retos cada día, ¿no? Por supuesto que uno tiene una línea a seguir y es su realización profesional. No siempre es así, esto aplica para las personas que quieren estar también en Canadá. Tuve varios trabajos también en arquitectura, pero en otros campos como por ejemplo en museos en Roma. Fui guía en la zona arqueológica de Roma, el Coliseo es mi casa. Estuve varios años allí mientras hacía mis estudios de especialización. Y bueno, para hacerla breve, luego vengo a Canadá. Ya hablando a los colegas que están interesados en el medio canadiense, es muy particular Canadá porque su enfoque de la arquitectura es muy funcional. La tecnología es la base y por encima de la tecnología las normas, el código de construcción canadiense es una cosa indispensable para cualquiera que quiera venir a Canadá a trabajar en el campo de la arquitectura. Vengo a Canadá como yo hice realmente varios estudios importantes en Italia. No tenía ganas de estudiar porque mi especialización fue una cosa de locos. Yo trabajaba y estudiaba, eso duró como casi 4 años y medio más o menos. Fue un sacrificio muy grande, no quería estudiar más. Llego a Canadá y en Canadá se privilegia la formación y la experiencia local. Eso es muy importante. Y bueno, la arquitectura, como decía, en Canadá es bastante particular. Entonces no se parece mucho a lo que es una formación que uno puede hacer en otros lugares del mundo, incluso.
En Europa no se parece la arquitectura a la arquitectura canadiense, en países como Colombia tampoco. Así que después de un tiempo de estar aquí, yo no quería estudiar, pero me di cuenta que era necesario, así que hice un estudio que se llama un AEC, que es una certificación en el campo de la arquitectura. Se llama Attestation d'études collégiales en Quebec, que es un certificado de que la persona tiene conocimientos en arquitectura. Esto fue en el campo de la construcción y renovación, en tecnología de la arquitectura. Y esa fue una decisión excelente. Mucha gente lo hace recién llega. Yo soy terco y me demoré unos 2, 3 años, pero fue excelente decisión. Me abrió puertas de trabajo cuando mis empleadores empezaron a ver mi CV con una certificación hecha en Canadá. Y bueno, allí empecé un recorrido no profesional, porque no soy miembro del Orden de los Arquitectos, pero en el campo de la arquitectura, y pues creo que seguiremos hablando de eso en el transcurso de la entrevista. Aparte, como tú comentas, realmente la particularidad para el arquitecto aquí en Canadá, pues los estudios, tú dices ya que tienen que tener unos estudios locales, ¿y cómo es eso de integrarse a trabajar acá? Bueno, por supuesto el tema es complejo. Yo tengo la idea de que en Canadá, por lo menos en mi campo, es muy importante el conocimiento local y la experiencia local. Como decía, ya cuando tuve un certificado canadiense en estudios en arquitectura, empezaron a fluir más las ofertas de trabajo. Bueno, en un primer momento yo no pensé hacer los trámites para la Orden de Arquitectos de Quebec por una razón muy simple. Entre los requisitos, la Orden de Arquitectos pide experiencia canadiense. Dependiendo del programa, pueden ser 3 años de experiencia canadiense o pueden ser más. Yo todavía estoy, digamos, completando esa experiencia para, digamos, armar toda mi batería para convertirme en un arquitecto de la Orden de Quebec. Eso toma tiempo y tiene mucha lógica, porque el hecho de llegar con un título en arquitectura que fue adquirido en otro país, en donde hay otros lineamientos y desconocimiento de normas locales y de tecnología local, claramente hablando de todo lo que es la tecnología de aislamiento térmico, eso es único en Canadá, y hablando de la tecnología en madera. Tenemos los expertos en la construcción en madera en el mundo, que son los canadienses, y la gran parte del patrimonio arquitectónico canadiense son edificios pequeños hechos justamente en madera. Hay que conocer estas particularidades para luego volverse un arquitecto canadiense. Yo le diría a la gente que está aquí, la gente que quiere venir, no tengan ese afán de la Orden de Arquitectos. El medio de la arquitectura y, digamos, la ley permite que uno, sin ser miembro de la Orden de Arquitectos, pueda trabajar en un bureau, en una oficina, en un estudio de arquitectos, pueda ser asistente de un arquitecto, pueda hacer trabajos como técnico en arquitectura, técnico en construcción. Yo he hecho diferentes experiencias en estudios privados, he hecho experiencias en empresas públicas canadienses. Incluso se pueden hacer cosas, digamos, por cuenta propia, sin tener que tener el título o ser miembro del Orden de los Arquitectos. Espero haber respondido tu pregunta, pero me puedes repreguntar, obviamente. Sí, está muy bien lo que acabas de precisar, eso está muy bien, porque yo sé que ya cuando inmigramos, todos los que inmigramos con el programa de profesionales, obviamente tenemos ya un recorrido en nuestros países, un estatus, y uno quisiera llegar a integrarse al mercado laboral aquí en el mismo estatus, o por lo menos muy cercano a lo que éramos en nuestros países. Entonces, pues me parece muy importante la precisión que haces con respecto a que hay que dejar como ese afán, hacer, pues obviamente no dejar pasar el tiempo, lo que tú comentas de integrarse a estudiar algo y de conocer los códigos, con las particularidades de los códigos, pero sí, hay que tomarlo tranquilamente, porque definitivamente
Yo sé que en la parte de arquitectos hay esa demora y pues me parece muy bien que tú ya estás, por lo menos lo tienes visualizado, que en un futuro vas a pertenecer a la orden de arquitectos. La pregunta que yo te hacía también era como un poquito que nos contaras la tal experiencia canadiense y si tú has tenido algún tipo de experiencia de trabajar de forma gratuita, que aquí nosotros lo llamamos en francés bénévole, un benevolato que es como una pasantía que no tiene ninguna remuneración para la persona que lo hace. Entonces cuéntanos un poco al respecto. Muy bien. Bueno, te respondo con el espíritu crítico que me caracteriza respecto a este particular. Se han pronunciado algunos intelectuales canadienses diciendo ojo con la famosa experiencia canadiense, ojo con los voluntariados, el benevol. Resulta que se ha extendido tanto esta modalidad que casi que está alimentando un ejército de esclavos, y eso lo leí en una columna de un diario muy importante de Canadá. O sea, el sector intelectual está un poco alarmado porque Canadá siempre ha sido el país del respeto de los derechos de los trabajadores, claramente. Esto es como un entre paréntesis, no es una mala leche o mala vibra para nada, porque yo amo mi país, Canadá, no hablaría nunca mal de mi país. Bueno, desde mi punto de vista personal, es útil hacer el voluntariado. Es útil por dos razones, me parece, si no más. En primer lugar, te da una posibilidad de empezar una integración con una sociedad que es diferente. Los latinos somos abiertos, cálidos, etcétera. Aquí las personas son mucho más reservadas, por ejemplo, ¿no? Por citar una cosa pequeña. El benevol da una oportunidad también de iniciar a soltar la lengua. Es una experiencia lingüística, es muy importante, porque una cosa es estudiar con los libros. Yo estudié francés desde el bachillerato, estudié francés en Italia, estudié francés en Francia, incluso un pequeño curso de verano. Llegué con el francés internacional a Quebec y es algo muy diferente, es un acento muy diferente, palabras diferentes, modismos diferentes. Entonces, digamos, la calle, el mundo del trabajo, la vida real, escuchar radio es muy importante para empezar una integración lingüística. Por supuesto, yo diría que hacer voluntariado no debería demorarse mucho tiempo, no se quede en un año haciendo un voluntariado. Es importante para empezar a despegar y para tener un punto de referencia en el currículum para que los empleadores empiecen a ver que esta persona da como unos puntos que generan confianza, ¿no? Es más o menos el significado de hacer un voluntariado. Y hablándote desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en arquitectura, que es lo ideal y lo que yo le aconsejaría a todas las personas. Es decir, si no consiguen un voluntariado en su campo, háganlo, digamos, en algo genérico, como ayudar a ancianos, como etcétera. Pero si consiguen en su campo, es excelente. En mi experiencia, trabajé como voluntario en la construcción de casas para personas de bajos recursos canadienses, que también hay. Y bueno, mi trabajo fue obrero, ¿no? Obrero en obra. En Canadá la obra es obra, digamos, blanca, entonces es mucho menos duro que nuestros obreros en Colombia, por ejemplo. Y bueno, para mí fue genial seguir el proceso de construcción de una casa, seguir unas etapas importantes, entender cómo son los muros portantes, madera, cómo van por dentro, cómo es el aislamiento térmico, etcétera. Y bueno, mi voluntariado fue como de unos 3-4 meses, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia de más o menos un part-time semanal, ¿no? Como menos de 20 horas semanales, serían como unas 15 horas semanales, algo así. Se lo toma uno tranquilamente. Y fue una gran experiencia a nivel conocimiento en arquitectura y a nivel social, sentir que uno le puede servir a alguien, sentir que uno puede ayudar a las personas, fue algo muy bonito. Correcto, Carlos, muchas gracias por lo que nos comentas. Mira,
Yo lo único que quisiera como enfatizar un poco, ya que hablaste del tema de la integración y de los idiomas, es que nos cuentes, pues ya nos dijiste que hablas italiano, pues obviamente que ya sabemos que hablas francés, pero que nos cuentes la importancia de los idiomas y del bilingüismo, que aquí es realmente inglés y francés para tu carrera. Yo empezaré diciendo que Quebec es un lugar muy amante de su cultura francesa, muy fuerte, esta cultura local. Y las personas que vienen a Quebec, los que venimos a Quebec, podemos estar, digamos, inclinados por esta cultura hacia solo estar en el mundo francés, ¿no? Canadá es un país bilingüe y el inglés es muy importante, entonces invitaría a las personas a que, a pesar de estar en Quebec y amar el francés y la francofonía, la cultura francesa que es tan bella, no descuidar el inglés. Yo tengo como un don de ser muy bueno con los idiomas, entonces digamos que ha sido para mí una ventaja tener mi nivel de inglés y francés es el mismo, más o menos, yo diría que un nivel intermedio alto. Es muy importante, más o menos yo les explicaría a las personas que ven este video la escala de trabajo, digamos, empezando desde lo más pequeño. Si uno trabaja en un estudio de arquitectura local pequeño, normalmente se va a hablar solo en francés, planos en francés. Si es arquitectura residencial, planos en pulgadas y pies, la unidad imperial. Si uno trabaja, por ejemplo, en una empresa pública en Montreal, que ya es nivel ciudad, ¿no? Municipalidad, muy probablemente va a tener los planos en sistema métrico. Todo va a ser en milímetros, en centímetros. Y seguirá dominando la lengua francesa. Eso aplica también para los trabajos en Quebec, la provincia. Entonces, será sistema métrico y será francés. ¿Qué pasa con Canadá? La cosa cambia. Yo acabo de aplicar a un trabajo. Si oyen a mi gatito que acaba de llegar, bueno, pues es como un invitado más al foro y es bastante hablador. Bueno, como les decía, ya a nivel Canadá, normalmente y son los mejores trabajos, los mejores pagos, etcétera, exigen bilingüismo. Es una cosa, es lo mínimo. Así que yo pude aplicar porque pues no soy 100% bilingüe, pero tengo un nivel que me permite para el trabajo pues desenvolverme en inglés o en francés o en las dos. Ya lo he hecho, he trabajado solo en francés, he trabajado solo en inglés, he trabajado en inglés y francés. Es una locura porque uno habla los dos idiomas, frases la mitad en inglés, la mitad en francés. Bueno, esto es Canadá. Por supuesto, las personas que van a ir a otras provincias inglesas, el inglés es la base. Y así como aquí el gobierno nos da cursos de francés gratuitos a los recién llegados, en las provincias de habla inglesa, anglófonas, se da el inglés, ¿no? Entonces estoy postulando un trabajo muy importante que es a nivel todo Canadá y por supuesto exigen el inglés y el francés. No descuiden el inglés las personas que vienen a Quebec y tampoco desprecien el francés los que van a otro lugar porque el francés a nivel Canadá también es muy importante. Muy bien, eso me parece un consejo excelente porque no podemos separar las dos lenguas. Estamos en Canadá, como tú dices, y esto es así, francés e inglés todo el tiempo. Bueno, cuéntanos antes de seguir, ¿cómo es ese otro invitado, cómo es el nombre de ese otro invitado que tenemos en tu casa? ¿Cómo es el nombre de tu gatico? Bueno, mi compañero de viaje en Canadá se llama Julius Caesar. Es muy chistoso porque el nombre es el nombre en latín de Julio César. Yo viví en Italia y trabajé mucho tiempo en la zona arqueológica, Coliseo, etcétera. Me enamoré de Julio César, ¿no? Entonces, cuando vino Julius, que fue un gatito, es un gatito adoptado, él vino a golpear a la puerta de mi casa prácticamente a que lo adoptara, ¿no? Él me adoptó a mí. El nombre yo ya lo tenía, entonces él se llama Julius Caesar. Gracias, gracias Carlos por compartir. Bueno, Carlos, ahora ya hablando un poquito de la parte técnica, que quería saber, pues obviamente que para arquitectura hay unos software especiales que se manejan, entonces yo quería como que tú nos comentaras un poco, hace
el tiempo que tú estuviste en Colombia, qué software aprendiste, cuando estuviste en Italia, qué software se maneja, y si aquí en Canadá y precisamente en la provincia de Quebec ese software es como universal, porque pueden ser varios los que están utilizando, como para que nos cuentes un poco de la parte tecnológica para la gente que esté pues en el medio de arquitectura. ¿Con qué herramientas tecnológicas debe un profesional como tú enfrentarse y debe dominar? Hay uno que conoce mucha gente que es AutoCAD, que es como el papá de todos los software en arquitectura, también en ingeniería mecánica, etcétera, etcétera. Cuando yo salí de Colombia en los años 90, a Italia le dio muy duro la tecnología y muchos no sabían AutoCAD, y yo les di clase a arquitectos italianos de AutoCAD. O sea, creo que en Colombia hay cosas muy buenas, eso de la creatividad colombiana, etcétera, el rebusque, bueno, entonces yo lo aprendí en Colombia. En Italia se usa AutoCAD, en el mundo se usa AutoCAD. En Canadá, por supuesto que también. Hay unos programas nuevos que han tratado de hacer competencia a AutoCAD. Yo dudo mucho que lleguen al nivel de AutoCAD. Hay uno que se llama Revit. Revit es un programa impresionante, es un monstruo. Un poco difícil de manejar. Yo sé como las bases, no he profundizado demasiado ni practicado demasiado. Ese lo piden en algunos estudios aquí en Canadá, Revit. Revit integra toda la parte, las instalaciones mecánicas, la estructura, la arquitectura, todo en uno. Es un programa espectacular, es de los mismos de AutoCAD, de Autodesk. Dudo que tenga ese poder que tiene AutoCAD. Mi teoría es que los ingenieros, muchos civiles, etcétera, ya aprendieron AutoCAD. Ellos no se cambian de programa, es muy difícil. Los arquitectos somos mucho más curiosos, como los gatos, flexibles, etcétera, y ya uno quiere aprender Revit, etcétera. Los ingenieros no, y los ingenieros mandan, son un grupo muy fuerte. Yo creo que esa resistencia de la ingeniería hacia otros programas va a garantizar, por lo menos por un buen tiempo, que AutoCAD siga siendo el número uno. Hay un programa también que es muy fácil, que es para los que quieren hacer, digamos, una experiencia en un estudio de arquitectura donde se hagan concepciones de nuevos edificios, etcétera, etcétera. Se llama SketchUp, que es de Google. Eso se descarga gratis por internet y es el programita para hacer las tres dimensiones, los 3D. Es muy fácil. Yo amo AutoCAD, SketchUp, y en mi pequeña empresa que estoy iniciando, ese es un programa indispensable. Ahora pues me imagino que te hablaré de eso. Te invito a que veamos la segunda parte de esta entrevista, que la recibirás muy pronto. En ella Carlos nos compartirá los aspectos que debe tener en cuenta cualquier profesional o un arquitecto a la hora de la búsqueda de empleo aquí en Canadá. También hablaremos sobre los tips de la presentación personal a la hora de la entrevista de trabajo, así como los consejos que él nos comparte a la hora de ir a una entrevista.